Hebreos capítulo 6, el versículo 11 y 12, así dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de lo que se espera, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad para con nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres el fundamento, Señor, de nuestra vida aquí en la tierra. Tú eres nuestra única fuente de provisión, de protección, de salud y de prosperidad, Señor. Eres nuestra única fuente de larga vida sobre la tierra y de salvación, Señor. Hoy creemos que tu palabra es plantada en nuestros corazones y que fructifica al 100%. En el nombre de Jesús declaramos que la fe viene por el oír tu palabra, y hoy desatamos espíritu de revelación y de sabiduría. Lo declaramos sobre cada uno de nosotros para que se alumbre nuestro entendimiento y podamos entender cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Espíritu Santo, tú eres el Señor, el guía y el maestro. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a toda la verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues Hebreos capítulo 6 dice: deseamos que cada uno de vosotros, dice el versículo 11, muestre la misma actitud o solicitud hasta el fin. Eso es lo que estamos viendo. La paciencia se llama para obtener la bendición. Pero dice aquí que usted debe ser y mostrar la misma actitud o solicitud, es la palabra actitud. Usted debe mostrar la misma actitud hasta el fin. ¿Cuál es el fin para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el fin? Que se tenga que morir de un accidente, ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? Que se tenga que ir de una enfermedad incurable, de un cáncer. No, ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? Que se tenga que morir de un paro cardíaco. No, ese no es el fin. Fíjese bien, dice que usted muestra la misma actitud, la misma solicitud o actitud hasta el fin. Pero aquí dice que el fin es, dice, para plena certeza de lo que usted espera. Es decir, usted debe estar plenamente convencido que es lo que está esperando. No creo que haya ninguno aquí que esté esperando morirse el año que entra, ¿verdad? ¿No? Ninguno que esté esperando morirse de un cáncer, ¿verdad que no? Espero que no haya, no hay, ¿verdad? Ninguno que esté esperando morirse de un accidente, ¿verdad que no hay aquí o sí? Si no, voy a pegarle un coscorrón. No se crea. ¿Sabe cuál es el fin para el Hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo? El fin es que usted sea saciado de larga vida sobre la tierra. Salmo 91, 16. El fin es que usted sea sanado de sus enfermedades, por más incurables que se vean. Ese es el fin. Por eso dejó al Espíritu Santo y dejó los 9 dones espirituales. 3 dones de poder. Miren, no le dejó un don de poder. Todavía si Dios nos hubiera dejado un solo don, una sola manifestación, pero no. Todavía dice, bueno, te dejo el don de fe, por el cual tú puedes recibir un milagro a través. El don de fe es un don pasivo, donde las personas reciben su milagro sin necesidad inclusive de que nadie ore por ellos. Está los dones de sanidades, o sea, diversas sanidades para sus cuerpos. 1 Corintios 12 nos lo dice, que es una manifestación del Espíritu Santo. Nos deja los dones de sanidades, pero no nada más eso. Si usted sana de un cáncer, pero el cáncer le dejó la mitad del hígado, porque la otra mitad se fue, sanó el cáncer, se eliminó el cáncer, pero todavía le quedó la mitad del hígado. Creo que muchos sí subsisten con la mitad del hígado, ¿no? ¿Sí o no? Doctora, ¿sí subsisten con la mitad del hígado? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu Santo con el don de milagros? Le recrea y le pone un hígado nuevo. ¿Está entendiendo?
O sea, no nada más nos deja un don, nos deja el de sanidades, pero también nos deja el de milagros para crear, recrear un hígado que haya estado a la mitad, que haya quedado dañado. Entonces, ¿cuál es el fin para nosotros? ¿Qué debe usted esperar para plena certeza de lo que usted espera o de la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué espera el ser humano? La manifestación del poder de Dios para que usted pueda vivir una vida de abundancia, de éxito aquí en la tierra. Y en Gálatas 3 nos dice, no me pierda Hebreos capítulo 6 y vamos a Gálatas 3. ¿Cuál es la finalidad? Que el Señor Jesús llevó toda maldición. ¿Cuál es la finalidad de que Jesucristo nuestro Señor haya llevado la maldición? Gálatas 3, versículo 13 y 14 dice, Cristo nos redimió o pagó el precio de la maldición de la ley. Fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición que Dios prometió a Abraham alcanzara a toda la humanidad. Eso significan los gentiles, para que alcanzara a los gentiles a fin de que usted por la fe reciba la promesa que le dio el Espíritu Santo a Abraham. ¿Cuál promesa le dio? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la palabra bendición significa abundancia de las cosas que provienen de Dios, es decir, la salud, la prosperidad, la sanidad para sus cuerpos, la largura de años y de días sobre la tierra, la paz, la armonía, la unión familiar y matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello incluye, es una parte de la bendición. Entonces mire, dice el 14, ¿para qué pagó el precio el Señor Jesús y llevó toda maldición en esa cruz? Para que usted que está en Cristo Jesús, la bendición de Abraham a usted lo alcanzara. Pero usted tiene que recibirlo por la fe. Entonces, a usted tiene que alcanzarle la bendición. ¿Qué significa que le va a alcanzar la bendición? Que si está enfermo, tiene que sanar de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Que si está pobre, tiene que salir de la pobreza. Que si ya le han diagnosticado que se va a morir en un año por la enfermedad del diabetes, y dice el diabetes es una enfermedad degenerativa que va destruyendo el cuerpo continuamente, por lo tanto le damos 5 años de vida. ¿Qué significa? Que la bendición lo va a alcanzar, es decir, la salud en su cuerpo va a llegar, en pocas palabras. El diabetes se va a ir y usted va a quedar totalmente sano, porque Jesucristo llevó la enfermedad. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Regresando a Hebreos 6, versículo 12, a fin de que no se haga usted un pasivo, significa perezoso o pasivo, es la misma palabra, a fin de que no se haga usted un perezoso o un pasivo, sino sea un imitador de aquellos que por la fe, y luego dice la palabra paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Ya la hemos visto 2 domingos anteriores. Los videos 2 anteriores están en YouTube, ya no le voy a recordar qué significa la paciencia, solamente no vamos a ir para allá. Pero la paciencia significa constancia, ¿verdad? Perseverancia, pero también significa resistencia. Resistencia significa resistir firmes en la fe todos los ataques de Satanás el diablo. No sé si leímos Efesios capítulo 6, ¿sí lo leímos o no? Muy bien, vamos a Efesios 6. Mire de qué manera actúa la paciencia. La paciencia significa que usted sea constante en hablar lo que está escrito. Recuerden que el Señor Jesús llegó a Satanás a tentarle. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está. Si Satanás le ha metido a usted en la mente una idea de que usted tiene una enfermedad incurable, ¿qué cree que le va a decir en esta mañana a usted? Escrito está. ¿Y qué cree que va a pasar con el espíritu de enfermedad? Se va a ir de sus cuerpos. Efesios capítulo 6, ese creo que no lo alcanzamos a ver. Efesios capítulo 6, ¿por qué se me esconde? A ver, Efesios 6, dice Efesios capítulo 6,
en el versículo 10 en adelante vamos a leer, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. ¿Y en quién se va a fortalecer usted? En el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que si usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, viene a habitar en sus corazones. Y es el mismo poder que le da vida a sus cuerpos, dice Romanos capítulo 8. Es el mismo poder que lo sana del cáncer. Es el mismo poder que lo libra de los accidentes. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vístase usted de toda la armadura de Dios. ¿Para qué se tiene que vestir de la armadura de Dios? ¿Qué significa vestirse de la armadura de Dios? ¿Significa que venga vestido aquí a la congregación con traje de soldado? ¿Significa que se traiga una armadura como en el Antiguo Testamento? Un casco, un yelmo, una coraza y un traje metálico con una espada y un escudo de metal. ¿Qué representa vestirse de la armadura de Dios? ¿Para qué se tiene que revestir de la armadura? Aquí viene más adelante qué significa revestirse de la armadura de Dios. Vestirse de la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué se tiene que vestir? Para que usted pueda estar firme contra las acechanzas ¿de quién? De Dios, que es el que envía las enfermedades, como dicen algunos. Dios nunca envía las enfermedades, mi amigo, mi hermano, compañero, familiar y amigo de internet que nos está viendo ahorita. Dios no envía las enfermedades. Entonces, ¿para qué dice que usted tome la armadura? ¿Para qué? Para que esté firme contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que acecha a la humanidad con accidentes? ¿Quién es el que acecha a la humanidad con muertes prematuras? ¿Quién es el que acecha a la humanidad con enfermedades y todas las cosas malas? Es Satanás, el diablo. Pero Dios fíjese Dios, el Señor, qué tan bueno es. Es tan bueno que le dice, usted se tiene que vestir. La armadura no se la da Dios a través de su palabra, pero el que la tiene que tomar es usted. ¿Estamos entendiendo? No es en automático, exacto. La armadura viene a través del conocimiento de la palabra, de lo que está escrito y las armas espirituales que hay para que usted pueda resistir a Satanás, el diablo, es decir, enfrentarlo, contradecirlo y oponerse a las mentiras de Satanás, el diablo. ¿Qué mentiras ha metido Satanás, el diablo, a la humanidad? En primer lugar, pues que Dios es el causante de las cosas, de los accidentes. Murieron en Semana Santa, en las estadísticas, tantas personas en accidentes. ¿Qué fue lo primero que dijo la humanidad cuando estaban en el féretro? Pues Diosito se lo quiso llevar. ¿Será Dios llevándose a las personas? ¿O será que andaba todo alcoholizado, manejando y se volteó? ¿Quién influyó, Dios o Satanás, el diablo? Desafortunadamente le han echado la culpa a Dios. Desafortunadamente. Pero Dios es tan bueno que le dice, usted vístase de la armadura espiritual. ¿Para qué se va a vestir de la armadura espiritual? Para que usted pueda enfrentar. La palabra dice que usted va a estar firme contra las acechanzas de Satanás, el diablo. Dice luego el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad que no es la lucha contra los seres humanos? Así que si alguien le critica porque usted cree en Cristo Jesús, no estamos peleando contra ningún ser humano. Si alguien dice, yo no creo como tú crees eso, lo que está escrito en la Biblia, pero yo no creo como tú, pues yo te respeto y tú respétame, porque la lucha no es contigo, la lucha es con Satanás, el diablo, ¿me entiende? Por eso aquí no peleamos con ninguna religión, solamente instruimos a las personas. No peleamos con nadie, solamente instruimos. Muy bien. Entonces la lucha no es contra ellos, es contra quién, Satanás, el diablo. Luego, usted se encontrará dificultades, problemas, obstáculos en su trabajo, en donde usted se desenvuelve. Se encontrarán personas
que se oponen a que la bendición llegue a ustedes. ¿Quién es el que está influenciando a esas personas? Satanás, el diablo. ¿Nunca se encontró con obstáculos? Mi jefa en la chamba no me quiere. ¿No se encontró ese tipo de personas? O la jefa ahí no me puede ver. Bueno, la lucha no es contra su jefa. El problema es que Satanás está influenciando a su jefa para molestarlo. Pero si usted toma la armadura de Dios, ya no podrá molestarle más. Entonces nuestra lucha es contra principados, dice, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra lucha nunca va a ser con Dios. ¿Está captando el asunto? Va a ser contra el mundo de las tinieblas nuestra lucha. Pero yo quiero darle a entender esto, que si usted recibe a Cristo Jesús y adquiere el conocimiento y la autoridad, esos principados, esas potestades, el mismo Satanás, el diablo, Jesucristo ya lo venció. Lo exhibió públicamente cuando Él resucitó, dice Colosenses 2:15. Cuando Él resucitó, dice la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, que cuando iba resucitando Cristo, iba exhibiendo a Satanás, el diablo, diciéndole: Satanás, fuiste totalmente derrotado. Pero ¿por qué usted ve manifestación de personas que mueren en accidentes, de un cáncer, de una enfermedad incurable? ¿Por qué los ve? Bueno, simple y sencillamente porque las personas le dan autorización a Satanás para que dañe sus vidas. Y porque no tienen conocimiento en las escrituras bíblicas, ¿estamos entendiendo? No tienen conocimiento en lo que Dios habló a través de su palabra, a través de los profetas. Y está escrito en el grupo de libros llamado Biblos, en griego y en español Biblia. Muy bien, entonces dice que usted tiene una lucha espiritual, pero el problema es que la lucha espiritual contra un hijo de Dios está hablando de un adversario, más no de una persona que tiene la misma característica y el mismo poder que tiene usted cuando recibió el Espíritu Santo. Es decir, no puede Satanás dañarle y llevárselo a una enfermedad incurable, no puede, porque usted tiene el arma espiritual que se llama manifestación de los dones de sanidades y milagros, para que usted salga a través de ello. Pero ¿qué pasa si usted no conoce los dones espirituales? ¿Qué pasa si no conoce que Dios no es el que envía la enfermedad? ¿Qué pasaría? Simple y sencillamente se nos iría al más allá antes de tiempo, por falta de conocimiento. El enemigo más grande de la humanidad, ¿no? ¿Sabía usted que no es Satanás, el diablo? El enemigo más grande de la humanidad es ignorar las escrituras, ignorar lo que está escrito, ignorar o no tener conocimiento de lo que Dios dejó ahí como herencia para ustedes. Ese es el enemigo más grande, porque Satanás es un enemigo derrotado, pero que solamente opera cuando usted le dice: Satanás, ven a mi vida. Y usted se preguntará: oye, pero yo nunca le he dicho a Satanás que venga a mi vida. No, pero su manera de hablar sí lo ha dicho. Es decir, estornudó, pues yo creo que el clima, con este clima entre fresco y entre calor, yo creo que me va a dar gripe. Siempre, cada vez que hay cambio de clima, mis hijos se enferman. ¿Qué cree que está diciéndole? Satanás, amigo mío, ven y daña a mis hijos. Eso es lo que está hablando usted. Porque dice que cada quien se enlaza con los dichos de su boca, dice Proverbios. Cada quien se enlaza con los dichos de su boca. Y dijo el Señor Jesús, Marcos 11:23, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Usted está hablando palabras de muerte y no está hablando palabras de vida. Y luego dice, pues mi hijo se la lleva toda la vida enfermo. Y luego, ya otra vez hizo frío, ¿qué irá a pasar con mi hijo? Va a seguir enfermo. Y ese tipo de conversaciones continuamente yo las escucho en el trabajo. Pura muerte está hablando la humanidad porque no tiene conocimiento en lo que está escrito. En lugar de decir, hay cambio de clima, pero en el nombre de Jesús a mi hijo no llegará esa enfermedad. Porque está escrito Isaías 53, 4 y 5, que por la llaga de Jesús es sano mi hijo. Están hablando muerte y no están hablando vida. ¿Cuándo empieza a hablar usted vida? Cuando habla lo que está escrito, de la herencia que Cristo Jesús les dejó. Así es que Satanás no se lo puede llevar, ni va a quedar en una balacera, ni va a quedar de un accidente, ni un paro cardíaco, ni de una enfermedad se lo puede llevar.
si usted no le da permiso a Satanás, el diablo. Todo depende del conocimiento que usted tenga en esto que está escrito. Entonces hay una lucha contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Pero es una lucha sobre un enemigo que está vencido, pero única y exclusivamente cuando usted lo resiste es cuando él quiere atacarlo, pero usted pone algo que se llama escudo de la fe, que ahorita lo vamos a ver aquí. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué debe tomar la armadura de Dios? Para que usted pueda resistir. ¿Está captando? Así va a tronar Satanás cuando usted le hable. Por tanto, tome toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir. Ahí viene la palabra nuevamente resistir. ¿Qué significa resistir? Enfrentar, significa oponerse, ponerse en contra de las mentiras de Satanás, el diablo. Satanás sutilmente le va a meter a usted una información en su cabecita. Le va a meter una información en su mente y le va a decir que no puede salir de la enfermedad, o que de algo se tiene que morir. Satanás le va a meter en su mente a través de un diagnóstico médico, decir, salió ahora que usted tenía diabetes. ¿Y por qué salió que tenía diabetes? Porque usted creyó que toda su familia, tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá, toda la descendencia era diabética. Usted tenía un temor en su corazón de que un día le iba a salir en un análisis clínico, y cada 3 meses se hacía el análisis para ver cuándo le iba a salir. Y en uno de esos 3 meses, cada 3 meses le salió diabetes. Y usted se creyó una mentira, Satanás el diablo, que porque su mamá, su abuela eran diabéticos, ya también usted tiene que serlo. Entonces Cristo nos redime de toda maldición de la ley. Ninguna maldición tiene por qué alcanzarle a usted, su familia. En el caso de la familia de mis suegros, siempre se ha dicho que toda la familia ha muerto de diabetes, las hermanas, los papás y todo. Y luego habla mi querida y hermosa suegra y dice, hija, ¿ya te hiciste el análisis del diabetes? Continuamente a mi esposa, pero ya ahorita ni siquiera le dice, le decía antes. Continuamente le decía, oye, ¿ya te hiciste el análisis? ¿Por qué? Porque tu hermano salió con diabetes. Y mi esposa dice, no, yo no me lo hago porque yo soy sana por la ayuda de Jesús. Y así continuamente tienen ese temor, pero el temor, ¿sabe usted que el temor es atractivo para Satanás? Atrae las cosas malas de Satanás el temor, y esa viene en 1 Juan capítulo 4, luego lo vamos a ver ahorita, recuérdenmelo ahorita, ¿no? 1 Juan capítulo 4. Bueno, vaya para allá, es el versículo, primera epístola, de San Juan. Fíjese lo que está escrito ahí, después de la segunda de Pedro. 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? Dice que Dios es amor, ¿verdad que eso dice la Biblia? Dios es amor. Y si usted está en Dios, dice que no hay temor, porque usted está confiando en ese que le dio la vida. Usted está confiando de que no debe haber ni un temor de que vaya a venir algo malo, pues, para que me entienda. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué lleva el temor? Lleva un castigo. Dice la Biblia en Isaías 53 que el castigo de su paz fue sobre Jesús nuestro Señor. Cuando Él murió en la cruz, 3 horas de tinieblas, estaba cayéndole el castigo de su tranquilidad, de su paz. Estaba cayendo toda enfermedad sobre Jesús nuestro Señor. Estaba cayendo toda opresión sobre Él. Estaba cayendo toda maldición de pobreza. Toda maldición de inestabilidad estaba cayendo sobre el Señor Jesús. Entonces dice pero el temor lleva castigo. ¿Qué significa? Que si Jesucristo ya lo libró
del castigo, pero usted anda en temor, no está confiando en lo que dice Dios en su palabra, usted está trayendo automáticamente un castigo y no de Dios. Está trayendo las cosas malas de Satanás. ¿Qué pasa? Y hay un hombre llamado Job en la Biblia, no quisiera mucho ahondar en ello, pero este hombre dice que continuamente hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso sus hijos habrán pecado. Continuamente estaba Job temiendo en su corazón, ¿qué habrá pasado con mis hijos? ¿Habrán pecado? ¿Tuvieron fiesta? ¿Qué harían sus hijos? Y aparte que se reunían hijos con hijas a tener banquete. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre Job? Al final de cuentas se mueren sus 10 hijos, creo que eran 10 hijos, ¿verdad? Su ganado se lo roban, a sus criados los matan, a sus siervos los matan, y aparte viene una sarna maligna sobre Job. Y usted se preguntará, pero fue Dios dándole permiso a Satanás que tocara la vida de Job. No, no es así, mi hermano. Dios no da permiso que toque la vida, Satanás que toque la vida de ustedes. Dios no le da permiso a Satanás. El que le da permiso es usted mismo. ¿De qué estamos hablando? Que nosotros, por falta de conocimiento, permitimos que Satanás toque nuestras vidas. Entonces no es Dios tocando la vida de Job, ni dándole permiso a Satanás de que toque la vida de Job. Job dice, me aconteció lo que yo temía, dice Job. ¿Qué? ¿Qué temía? Que sus hijos murieran. Y hacía continuamente sacrificios de animalitos para poder limpiar a sus hijos del pecado que cometían. Y era un continuo que Job decía, quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán pecado mis hijos. Y ese temor que tenía Job le sobrevino. ¿Qué pasa con una madre que dice, voy a enviar a mi hijo a la escuela y todos los días, cada media hora le voy a estar hablando a su celular para ver cómo está, o si no le aconteció algo malo? O va rumbo a su escuela en el camión, hijo, repórtate por favor cuando llegues en la parada 16. En la parada 18, por favor, repórtate, quiero saber cómo vas. ¿Qué significa eso? Significa, es un temor. Y el temor trae consecuencias, trae las cosas malas de Satanás. ¿A qué lo lleva usted el temor? Al fracaso, a la muerte, a la destrucción, a la enfermedad. Muchas personas están enfermos. ¿Sabe por qué están enfermos las personas? No porque Dios les envió la enfermedad, ni porque, en pocas palabras, muchas personas están enfermas porque tienen temor a que esa enfermedad pueda venir, como les conté el caso del diabetes. Hubo una persona, un familiar, que continuamente se hacía el examen, porque sus antepasados eran diabéticos, y ya estoy hablando de mi descendencia, de parte de mi padre, natural, hasta que le salió diabetes. No digo que no sea usted un análisis, pero para constatar de que está bien, no por temor a ver qué le vaya a salir. ¿Sí me entiende? Una persona que de repente a medianoche le agarra un dolor ahí y dice, Dios mío, yo creo que es el corazón que me está fallando. Ah, mi hermano, a lo mejor era algún gas que lo estaba molestando. ¿Me entiende? Entonces no sea usted una persona, no sea una persona usted que tenga temor a las cosas. ¿En qué nos quedamos? En segunda de Pedro, ¿no? ¿En qué? A ver, dígame, ¿en qué nos quedamos? 1 Juan 4:18. Muy bien. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Pues si usted realmente cree en el Dios que le dio vida, no debe haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿en quién? En el amor. Si usted tiene temor porque le vayan a venir cosas malas, que no ha sido perfeccionado, pero le tengo una buena noticia, usted es perfeccionado por la palabra de Dios, hasta que su mente sea renovada y se asemeje a la mente de Cristo, a pesar de que dice que usted ya la tiene, pero muchos no pensamos como piensa Cristo, porque no tenemos la palabra de Cristo, según Colosenses 3, morando en nuestros corazones. ¿Y por qué no la tenemos? Porque no escuchamos palabra. ¿Me entienden? Entre semana usted debe escuchar palabra también. Ahí están nuestros videos en YouTube, Fe y Poder Guadalajara.
Búsquelos y hay muchísimas enseñanzas, más de 500 videos. Tenemos ya por internet de enseñanzas bíblicas. Usted se puede instruir, puede seguir escuchando la palabra. Entonces, regresando al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir. La palabra resistir ya les dije, ¿verdad? Es una palabra griega que se llama antistemi, que significa enfrentar, ponerse de pie en contra de, contradecir y oponerse. ¿A quién se va a oponer y a quién va a contradecir usted? Cuando Satanás le mienta, ¿no? Cuando Satanás le meta una idea en su mente. Cuando Satanás le meta una idea en su mente, diciéndole, dicen las estadísticas que todas las mujeres, el 80% se está muriendo de cáncer de mama. ¿Dónde lo escuchó? En la bendita televisión, a través del noticiero de Joaquín López Dóriga. Usted está ahí asimilando ese mensaje. El 80% de las mujeres se mueren de cáncer de mama. Usted está recibiendo una información. Pero puede llegar el grado, de repente puede llegar el grado que se la crea. Y más adelante que se comience a hacer análisis continuamente para ver si no tiene cáncer de mama. Hasta que le sale cáncer de mama. Satanás metió primero una idea en su mente y luego se la llevó a su corazón para que la creyese. ¿Me entiende? Pero cuando Satanás mete una idea en su mente y ya se la creyó en su corazón y se manifiesta en su cuerpo, usted todavía tiene solución. Tiene la opción de decir, Satanás dice que yo te resista tomando la armadura de Dios. ¿Cómo va a resistir a Satanás? ¿Cómo? Oponiéndose y contradiciendo esa mentira que puso en su cuerpo. Diagnóstico del médico, tiene cáncer de mama. Diagnóstico bíblico, escrito está, por la llaga de Jesús yo soy sano. Isaías 53, 4 y 5. ¿Está entendiendo? ¿Cómo va a contradecir esa mentira de Satanás? Con lo que está escrito. Entonces dice, por la llaga de Jesús yo soy sano. Desato el poder del Espíritu Santo sobre mi cuerpo, porque es el que vivifica mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús escrito está que yo soy sano por la llaga de Jesús. Echo fuera el espíritu de enfermedad y me declaro sano. Desato el pacto de abundancia y de bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús y camino firme en la fe, creyendo esto, independientemente de lo que diga el diagnóstico médico. Luego pasaron los meses y se hace un análisis y dice el médico, no sé qué sucedió, pero sus análisis salieron limpios, el cáncer se fue. Solamente un milagro de Dios pudo haber hecho eso. ¿Está entendiendo más o menos cómo debe resistir a Satanás el diablo? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Resistir significa enfrentar, oponerse en contra de una mentira que Satanás quiera meter en sus mentes, o a través de un diagnóstico. Ahora sí entiende la palabra resistir. Es enfrentar, oponerse en contra de una mentira. ¿Estamos de acuerdo, verdad o no? Y si usted no está de acuerdo, pues yo lo bendigo e iré a su sepelio. Eso sí se lo garantizo. Además me comprometo delante de usted a ir a su sepelio. Amigo de internet, me comprometo a ir a su sepelio. Dios no quiere que usted muera a corta edad. Dios quiere saciarlo a larga vida. 120 años son la vida del ser humano, Génesis 6:3. ¿Por qué tiene que morir a los 80? Dígame usted, ¿por qué se tiene que ir? No tiene por qué irse a los 80. Para que pueda usted resistir, y luego dice en el día malo. Esa traducción está un poco incorrecta. Realmente cuando quiere decir resistir en el día malo, no significa que hay un día malo, sino para resistir en el día del maligno. Es decir, en el día que Satanás quiera traer una mentira, usted pueda resistirlo y enfrentarlo con lo que está escrito.
En el día del maligno, sí. Y luego dice el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, lo podremos sepultar en el jardín del Edén, así se llama el panteón. No. Y habiendo acabado todo, dice, no dice que usted va a morir. Después de que Satanás lo ataque con un espíritu de enfermedad, no dice que usted va a quedar allí. ¿Qué dice? Después de haber acabado todo, ¿cómo va a acabar? ¿Cuál va a ser la historia de sus vidas? ¿Cuál va a ser la historia de sus vidas después de que de ese ataque de Satanás, de esa enfermedad incurable que se manifestó ahí? ¿Cuál va a ser? Aquí dice, y habiendo acabado todo, usted siga firme. Significa que no se fue al más allá. Significa que no tuvo que morir de esa enfermedad. ¿Está entendiendo? Y habiendo acabado todo, ¿qué es lo que va a acabar? La acechanza de Satanás, ¿qué es lo que va a acabar? La enfermedad que está ahí, ¿qué es lo que va a acabar? Va a acabar el acecho de Satanás. Recuerden que les hablé, a Jesucristo lo tentó 3 veces Satanás el diablo. ¿Y qué pasó después de la tercera vez? Jesús le dijo, está escrito. ¿Y qué pasó? Se fue Satanás. Satanás, dice Santiago capítulo 4, dice que huye. Cuando usted lo resiste, dice someteos pues a Dios, enfrentar o resistir al diablo, y el diablo huirá como perro regañado después de ustedes, o detrás de ustedes. ¿Me entiende? El diablo siempre huye. Y cuando me refiero al diablo, me refiero al ataque del enemigo, pues, del maligno. Siempre huye Satanás, el diablo. Pero usted tiene que estar firme en la fe y en el conocimiento de lo que ha creído. Muy bien, habiendo acabado todo, dice que usted siga firme. No diga que se fue de la enfermedad incurable, que no digan las estadísticas. Las estadísticas bíblicas dicen que usted tiene que seguir firme. No se tiene que tambalear. La estadística dice que usted siga constante en lo que ha creído. Por medio de la fe y la constancia o la paciencia, usted va a heredar la bendición, la promesa que Dios le prometió o que le dio a Abraham, nuestro padre según la carne, y le dijo, en ti serán benditas las naciones, en ti las naciones serán sanas, en ti las naciones podrán vivir largura de años y de días sobre la tierra. En ti, Abraham, y en tu simiente, que es Jesucristo, las naciones podrán tener sanidad para sus cuerpos. En ti, Abraham, y en Jesucristo, tu simiente, las naciones podrán ser prósperas económicamente. En ti, Abraham, y en tu simiente, Jesucristo, las naciones podrán tener paz. Pero usted tiene que enfrentar a Satanás, el diablo. Pero como le digo, es un enemigo derrotado. Si usted no permite que Satanás lo dañe, Satanás no podrá llevárselo antes de tiempo. Menos el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces aquí viene la armadura de Dios en el versículo 14. Efesios 6:14. Estad pues, nuevamente lo ratifica el apóstol Pablo, dice, estad pues firmes. Lo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, con la palabra. Vestidos con la coraza de justicia, es decir, incluye parte de la salvación, para que me entienda, la justificación por la fe. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la prosperidad o la paz. Sobre todo, dice, fíjese, la recomendación que le da el apóstol Pablo. Sobre todo este escudo, ¿usted qué va a hacer? Sobre todo, dice, tome el escudo de la fe, con que pueda apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tome el escudo de la fe con que pueda apagar una parte de los dardos del enemigo. No dice una parte. Está entendiendo que todo ataque a Satanás, usted lo puede apagar, todo dardo, todo ataque, toda enfermedad, todo espíritu de muerte que quiera matarlo, destruirlo, usted, todo eso usted lo va a apagar, lo va a quitar, lo va a eliminar por medio de el escudo de la fe. Preguntaré, ¿tienen ustedes fe? ¿Qué tanta fe tienen para resistir? Enfrentar. La fe viene por el oír su palabra. ¿Está entendiendo?
No podemos medir nuestra fe solamente cuando enfrentemos una circunstancia. Tomen toda la armadura de Dios. Muy bien. Entonces, sobre todo ese tomen el escudo de la fe. La fe viene por estar oyendo la palabra de Dios, por estarse instruyendo en la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra escucha? No me lo diga, entre semana no sé cuánto escuchará, pero la fe viene por el oír. Hubo una persona, dice Kenneth Copeland, el pastor Kenneth Copeland, profeta, dice una persona que vino un problema de enfermedad a su hijo, pero ellos continuamente estaban oyendo lo que estaba escrito y estaban hablando la palabra continuamente, de tal manera que ellos se llenaron tanto de palabra y de fe, que cuando vino ese problema físico a su hijo, creo que, no recuerdo si se cayó y lo daban ya casi por muerto, no recuerdo si le pasó algo, pero era incurable, era a un diagnóstico totalmente contrario y ya de muerte. Pero ellos, en lugar de correr desesperados y andar desesperados diciendo, Dios mío, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? En lugar de andarle reclamando a Dios, cuestionando a Dios, solamente las personas que iban y los veían tranquilos. Parecía como si no hubiera pasado nada. ¿Cuál es la actitud de ustedes cuando dicen, tu hijo se cayó y se rompió toda la... ¿Cuál es la actitud de ustedes? ¿Corren desesperados diciendo, se me va a morir mi hijo? Ahí es donde se ve la fe. ¿Está entendiendo? Ahí es donde se ve la fe que usted tiene, en sus reacciones. Pero si usted está confiado, creyendo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, independientemente de que su hijo se haya caído, usted sabe que hay ángeles protegiéndole las 24 horas del día, y sabe que fue a lo mejor un rasponcito, no le pasó nada, y su hijo se va a levantar. Usted está plenamente confiado que el Dios que envió a nuestro Señor Jesús lo hizo con la finalidad de protegerlo también. Usted está confiando en la protección divina. Es parte de la bendición, es parte de la abundancia del pacto que Dios hizo con Abraham y lo confirma por la sangre de Cristo Jesús. Así que usted debe estar confiado. Inclusive se dice uno de los salmos, ¿no? Salmo 27, creo, mi corazón estará confiado. No tener, creo, ¿qué salmo es? El 27, 103 o 113. 112, muy bien, vamos a leer el 112, mire. Vamos a leer ese salmo. Usted debe estar tranquilo, no debe estar pensando, Satanás, ¿cuándo me irá a atacar? El día de mañana o pasado mañana, ¿a qué horas irá a comenzar el ataque de Satanás? No debe estar pensando en eso. Es más, voy a estar listo para cuando me ataque, ya voy a estar listo. Y voy a prevenir la oración y voy a decir, Satanás, te reprendo sobre la vida de mi hijo. Pero ¿por qué lo va a reprender si Satanás ni siquiera ha actuado? Y como que le dijo que sí, y luego le dijo, a propósito, estoy buscando una persona de esas como tú, de esas que conocen la fe, y pues la necesito para que vengan a hablarle de la fe a las personas que voy a atender. Yo estaba ahí y le digo, oye, usted no viene por el oír la palabra de Dios, no por una persona de fe. Pues sí, hay algunas personas así, pues. Entonces, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Luego dice, la generación de los rectos será bendita. Creo que ese no es, ¿no? Muy bien, el 7 y el 8 dice, bienes y riquezas hay en su casa. Eso es para mí y para usted también, ¿no? Y tu justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que siguen a Jesús. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, dice el 7, no tendrá temor
de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Se ha dado cuenta que su corazón debe estar? En primer lugar, no debe tener temor de malas noticias, porque las malas noticias, en primer lugar, no van a hacer que su hijo va a morir. ¿Me entiende? Andaba jugando y se cayó, no le pasó nada, tranquilo, no se acelere. Eso significa el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Está entendiendo? Su corazón está firme, confiado en el Señor. Debemos de adquirir esa confianza a través del escuchar su palabra. Usted asemeja la mente a la mente de Cristo conforme a la palabra que es sembrada en su corazón, y cuando venga la circunstancia difícil, como le hablé de este hombre, estaba muy tranquilo, a pesar que el diagnóstico del médico era de muerte de su hijo. ¿Qué cree que pasó? Creo que fue el pastor Kenneth Copeland, lo ministró al hijo, y al siguiente día se levantó. Pero nunca ellos andaban desesperados, teniendo temor. A ver, ¿qué dice el médico? A ver, cada media hora hay que estarle preguntando al médico, a ver cómo va mi hijo. Está en coma, pero ¿qué dice la ciencia médica? Y continuamente hay un temor frecuente. Usted debe estar confiado en que su hijo, su familiar, será levantado aún de entre los muertos, hermano. ¿En qué nos quedamos? Efesios capítulo 6. Time. Efesios capítulo 6. Estamos viendo la paciencia, la constancia o la resistencia para obtener la promesa, es decir, la bendición. La bendición ya le fue dada a usted, ya la tiene, porque el Señor Jesús lo bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero la bendición no podrá llegar si usted no ejerce la fe y la constancia en creer lo que está escrito, que salga expulsado por su boca lo que está en su corazón. Sobre todo, dice el versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 16, perdón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que usted pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. En el mundo espiritual, cuando usted quiere, a ver, se lo voy a poner muy práctico. Le salieron 2 cholos en la colonia con una navajita. Pero usted le salió con un, ¿cómo le llaman aquí? Machetes o no sé cómo le llaman. Pero usted le salió con un machete. ¿Cómo se sentiría usted más tranquilo que le salieran 2 cholos con una navajita y usted saliera con una 45? ¿Qué iba a pasar con los cholos? ¿Iban a correr o le iban a esperar que les disparara? ¿Está entendiendo más o menos? Una vez hablamos de los soldados espirituales. ¿Qué es mejor? ¿Cómo atacaría desafortunadamente se ha dado en el mundo natural, pues. ¿Cómo pudo terminar Estados Unidos la guerra con Japón? A través de la bomba, ¿cómo se llama esa bomba? Atómica era. El caso es que esa bomba dañó gran parte de Japón. ¿Cómo podremos atacar a Satanás? A través de la espada del Espíritu. Pero la espada del Espíritu es la palabra. ¿Me entiende? La palabra. Que cuando salga la palabra y sea expulsada por su boca, es porque está en su corazón y porque usted la cree. Y porque usted habla de un derecho legal, donde usted dice, aquí está mi herencia, aquí está escrito, Satanás. Dice la palabra que yo te debo resistir y enfrentar, y dice Santiago 4 que tú vas a huir. En el nombre de Jesús, tú me vas a dejar, porque así dice la palabra. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué pasará con una escopeta toda desconchiflada? Que en lugar de que eche las balas hacia adelante, le echa hacia atrás. ¿Qué pasaría con una palabra tergiversada, para que me entienda? Eso es lo que le estoy hablando. ¿Qué significa una escopeta toda descompuesta? ¿O una espada de plástico? ¿Qué pasaría?
Se encuentra alguien ahí atacando y usted saca la espada del niño que se la compró en Navidad, de plástico, para pelear con ellos. Se van a reír de usted, ¿no? Así se ríe de Satanás, de muchas personas, mi hermano. Porque cuando viene el ataque del maligno, ¿qué hace el Hijo de Dios? Pues yo creo que es una prueba de Dios. Dios me está pasando por el desierto. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Yo creo que Dios me la mandó. Dios me ama tanto. Ay, mire, Diosito me ama mucho. Ay, que me tiene enfermo para que me acuerde de Él. Mire qué bueno es. Escopeta desconchifladas. Para nuestros amigos de Colombia es una escopeta que está dañada. Digo, nos van a escuchar de otros países, así es que entonces debemos estar, como dice, firmes. Luego dice, tome usted la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que mora en sus corazones. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. No cuando venga la dificultad póngase a escuchar, no póngase a escuchar todo el tiempo, para cuando venga el ataque o el dardo del enemigo, usted tenga con qué apagar ese dardo y esté tranquilo y firme diciendo, no me moverá, ni una enfermedad me llevará al más allá, ni un ataque, ni un accidente me llevará al más allá. Usted está confiado cuando sus hijos salen a su escuela, porque dice la palabra, bendito es mi entrar y bendito es el salir. Eso dice su palabra. No tendrá usted temor de malas noticias, que a sus hijos les irá a pasar algo. No. Muchas estadísticas de hijos que se fueron a la secundaria, de muchos padres, quedaron en la secundaria, mi hermano. Me tocó ver de uno que había por allá, donde yo estudié la secundaria. Se cayó a la bardita, le cayó una niña en la cabeza y ahí quedó. Estas estadísticas no podrán llegar, ni esas malas noticias, a su vida. Usted debe estar firme en lo que está escrito, su palabra. Él dice que vino a saciarlo de larga vida. Y luego dice en el Salmo 102, es poderosa la generación de los rectos. Es decir, la descendencia de ustedes, sus hijos, instruidos en la palabra de Dios, son poderosos. No va a venir Satanás de una enfermedad a querérselos llevar, ni de una leucemia que les vaya a caer a sus hijos, ni de un accidente. Son benditas esa generación. Dice la palabra, bendita significa que están bajo el pacto que Dios prometió en Cristo Jesús. Protección divina hay en ellos. Y ahora a sus niños, ahorita que están aquí afuera, se les está instruyendo lo mismo a ellos, se les está instruyendo aquí afuera, para que ellos sean victoriosos en su larga vida sobre la tierra. Cuando ellos sean grandes, no se aparten del Señor y aprendan estos mismos principios espirituales. Conclusión, debe tomar toda la armadura de Dios, no una parte. Debe resistir a Satanás, el diablo, a través de esa armadura. Y debe tener en cuenta que la fe viene por el oír. Y el escudo de la fe es y viene a través del oír y oír su palabra constantemente. Y la espada con la que usted pelea y resiste y se opone a Satanás y daña a Satanás y sale como un perro aullando, es a través de lo que está escrito en su palabra, morando en sus corazones. Y usted, al momento de hablarla, Satanás lo va a querer engañar con algo, lo va a querer engañar con otra cosa, pero no podrá dañarle, porque dice que el maligno no le puede tocar. Y termino con este texto bíblico en Primera de Juan, en Primera Epístola de San Juan. Vamos a leer Primera Juan capítulo, creo que es el 3. Déjame buscarlo, 15.
Dice que el maligno no le toca. Creo que es la primera de Juan capítulo 3 o 5:18, ¿verdad? No, muy bien. Muy bien. Entonces dice, sabemos, 1 Juan capítulo 5 versículo 18. ¿Ya lo tienes? Así me gustaría que lo leyeran todos. Y usted esté plenamente convencido que nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada. 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Quiénes han nacido de Dios? Los que reciben a Cristo Jesús en su corazón. Nacieron de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. Usted, cuando recibió a Cristo Jesús, por la palabra de Dios, usted fue engendrado en su espíritu. Dios puso un espíritu nuevo dentro de ustedes. Aquel que fue engendrado por Dios, dice, Dios le guarda. Y el maligno no le puede tocar. ¿Está captando? Aquel que nació a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús, dice que es engendrado por Dios. Todo aquel que nació porque recibió a Jesucristo como Señor, dice la palabra de Dios, en primer lugar, que el Señor le guarda. ¿Qué significa que le guarda? Significa que usted tiene protección. Pero hay algo muy importante, dice que el maligno, es decir, Satanás, el diablo, no le puede tocar. Y no le puede tocar en el sentido de que no puede decidir sobre la vida o sobre la muerte de ustedes. No puede decidir Satanás. Pero le tengo otra noticia, tampoco Dios puede decidir sobre su vida y su muerte. Porque Dios ya decidió que usted viviera 120 años. Ya después de los 120 años, sí, ahora sí, hermano, le damos una patada y se nos va, ¿no es cierto? No se crea. No, después de los 120 años usted tranquilamente decide irse. Dice 1 Corintios capítulo 3, por ahí en el 20-21, dice, todo es vuestro. Y habla de ministerios, pero también dice que la vida es de usted y la muerte es de usted. Proverbios 18:21, el poder de la vida y de la muerte está en lo que usted habla. No es Dios llevándoselos antes de tiempo. El poder de la vida y la muerte depende de lo que usted cree y lo que usted lo habla. Si usted habló muerte toda la vida, había una persona, siempre lo pongo como ejemplo, un hombre del mundo artístico, mexicano, un cómico. Él dijo, cuando cumpla 50 años me voy a morir. Y ese hombre pasaron 50 años y a los 3 meses después de los 50 murió. Era un actor mexicano, un comediante. Entonces, se cumplió lo que está escrito. El poder de la vida y la muerte está en lo que usted habla, pero siempre y cuando lo crea. Usted dirá, yo tengo mi abuelita que dice que se quiere morir y no se muere, ya quiero que se muera. Muchos dicen, ¿no? Para quedarme con la herencia, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? No se lo cree la abuelita, por eso no se ha ido. ¿Entiende? En conclusión, la vida y la muerte está en poder de lo que usted habla. De tanto que suceda continuamente hablando lo mismo, quizá a mi hijo le pase algo en la escuela, quizá a mi hijo a lo mejor lo atropelle un camión, quizá a mi hijo lo golpeen y le hagan bullying en la escuela, quizá a mi hijo la maestra me lo golpee, quizá le irá a pasar esto a mi hijo, quizá, al tal momento que se lo va a creer y va a suceder lo que usted está hablando. Es una ley espiritual. El temor lleva en sí castigo. Usted habla y habla cosas y está hablando muerte cada vez que está hablando de que su hijo le irá a pasar esto, le irá a pasar lo otro. Hay un continuo temor, no hay confianza en Dios, por consecuencia hay temor. Todo lo contrario a la fe es el temor. Es más, el temor es la fe pero volteada. La fe es confianza en las cosas que vienen de Dios, protección, salud, larga vida, etcétera. Y temor es la misma fe,
pero fe en las cosas que vienen de Satanás, del mundo de las tinieblas. ¿Está captando? El temor es la fe, y el temor vino a raíz de que Adán pecó. A través del pecado, dijo, entonces Adán y Eva tuvieron temor a Dios, le dio miedo la voz de Dios, le dio miedo comunicarse con Dios. Ahí comienza el temor a través del pecado. El temor no es algo común que viene del reino de Dios. Nunca fue instituido ni creado para el ser humano el temor. El temor viene como una desconfianza, y vino a raíz del pecado de Adán, vino el temor, entró el temor. Eso viene en Génesis por ahí, capítulo 2, capítulo 3, dice que vino temor en ellos, que le tuvieron miedo a Dios. Los primeros que le tuvieron miedo a Dios fue Adán y Eva a causa del pecado, ¿me entiende? Usted ya ha sido justificado por la sangre de Jesús. Usted en primer lugar no le debe tener temor a Dios porque Él es su Padre. Él lo ha hecho su Hijo y lo ha hecho coheredero de toda la herencia en Cristo Jesús. Usted debe estar con su corazón confiado. Podrán caer 1000 a su diestra, 1000 a su derecha, no sé cómo dice la palabra, pero usted no va a llegar ni a su descendencia, porque su descendencia es bendita y poderosa sobre la tierra. Usted debe estar confiado que independientemente que sus hijos anden fuera o usted salga fuera, donde quiera que salga, bendito es su entrar y bendito es su salir. Dios estará siempre protegiéndole. Independientemente que suceda una crisis económica, Dios protegerá sus finanzas. Usted no se quedará sin comer, porque dice su palabra que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Siempre habrá provisión en sus casas. No debe tener temor de que va a subir la gasolina, de que subió el dólar, porque siempre su corazón debe estar confiado, porque su única fuente de provisión no es las estadísticas que hablan las noticias. Su única fuente de provisión es lo que está aquí escrito en su palabra, y la única fuente de provisión viene a través de nuestro Padre Celestial. Él nos dejó su palabra para que siempre usted tenga provisión en todas las áreas de su vida, para que no carezca de nada y usted sea saciado de larga vida, pero va a depender de lo que usted hable aquí en la tierra. Usted decide hablar vida o hablar muerte. Usted decide hablar bendición o hablar maldición. Usted decide hablar salud o hablar enfermedad. Usted decide hablar vida o hablar muerte. El poder de la vida y la muerte está en sus bocas. Lo creen en su corazón, entonces surtirá un efecto. Todo lo que el hombre siembra, Gálatas 6:7, eso podrá cosechar. Y es un hecho. Siembra palabras de vida que están escritas aquí, usted va a cosechar larga vida. Siembra palabras de salud que están escritas aquí, y su cuerpo comenzará a enfermarse menos hasta que ya no se enferme. No nada más va a sanar de enfermedades, sino que su cuerpo va a responder a lo que está escrito. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por esto. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Si usted viene enfermo, vamos a ministrarle el poder de Dios. Si usted viene con una dolencia, se irá el dolor. Si usted viene con un problema físico, se irá de sus vidas. Cierra sus ojos ahí. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por conocerte. Gracias por habitar en mi corazón. Gracias por lo que está escrito. Gracias, Señor, porque tú llevaste toda maldición, para que la bendición y la abundancia esté sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te doy por mi familia, por mis hijos y mis padres. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque ellos son parte del pacto de bendición. Ellos son parte
de la familia de Dios. Por fe lo declaramos. En el nombre de Jesús. Creemos por el poder de tu palabra en la manifestación sobre la tierra tuya, Señor. Te adoramos por la libertad que nos has dado. Te damos gracias por el poder sobre nuestras vidas de tu Espíritu. En el nombre de Jesús tomamos la decisión de tomar toda la armadura de Dios. Tomamos la decisión de tomar la armadura de Dios en el nombre de Jesús. Tomamos la decisión ahora mismo de que tu palabra, que es la espada del Espíritu, more en abundancia en mi corazón. Decido ser constante en escucharla todos los días de mi vida, porque es alimento, porque es vida a los que la hallan, y es medicina a mi cuerpo. Señor, tu palabra es la semilla incorruptible que habita en mi corazón. Yo declaro que a través de tu palabra viene el escudo de la fe, con el cual yo apago todo dardo del enemigo en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es mi fuente de vida aquí en la tierra. Yo la desato a través de mis labios. Declaro que solo saldrán palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riquezas y no de pobreza. En el nombre de Jesús, yo decido, Señor, resistir, enfrentar, ponerme en contra, firme en la fe, en contra de cualquier acechanza del enemigo. Soy constante en hablar lo que está escrito, y está escrito en tu palabra que yo soy saciado de larga vida, que yo soy sano por tus llagas, que bienes y riquezas hay en mi casa, que el castigo fue sobre Jesús, y está escrito, Señor, que el que habita bajo tu abrigo mora bajo tu sombra. Declaro en el nombre de Jesús que no tendré temor de malas noticias. Mi corazón está confiado siempre en ti, que tú eres mi única fuente de protección, de salud, de prosperidad, de largura de años y de días, porque tú me añades días y años en abundancia sobre la tierra. Yo declaro que mi descendencia, mis hijos, son benditos y poderosos sobre la tierra. Declaro que ninguna arma forjada prospera contra mí ni contra mi familia. En el nombre de Jesús estoy cubierto por la sangre del Cordero. Cuando Satanás voltea a verme a mí, no me ve a mí, ve la sangre de Jesús, ve al Cordero en mí, porque Cristo y yo, cuando yo me uní a Él, me hizo el Espíritu con Cristo. Por eso soy más que vencedor, no por mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios que habita por la fe en mi corazón.
glorificado.